Muy buenas tardes a todos. Agradecemos por su fiel participación en los procesos formativos que desde la Unidad Académica de Lenguas Extranjeras se llevan a cabo. Así que tengan todos muy buenas tardes. El Departamento de Lenguas Extranjeras, a través de la señora jefe, la máster Gladys Salgado Espinal, así como la Unidad de Gestión de la Investigación Científica del Departamento de Lenguas Extranjeras, les da la más cordial bienvenida a todos a la conferencia Diversidad Lingüística y Cultural en Honduras. Esta conferencia será impartida por el licenciado César Vargas, quien es estudiante de la Maestría en Didáctica de Lenguas y Culturas de nuestro departamento. Esta conferencia forma parte del ciclo de programaciones para talleres y conferencias en cuanto a la formación didáctico-pedagógica para los profesores y estudiantes de la carrera de lenguas extranjeras y del departamento en general. Así que por ello les damos a todos la más cordial bienvenida y agradecemos que nos acompañen, que nos formemos y que nos actualicemos de manera permanente. Damos entonces a continuación la lectura a la hoja de vida resumida del licenciado Vargas Savio. El licenciado César Andoni Vargas Savio es maestro de educación primaria, graduado de la Escuela Normal Mixta del Litoral Atlántico. Es excoordinador departamental de educación intercultural bilingüe del departamento de Cordés y formador de formadores del Centro Regional de Formación Docente en el Valle de Sula. Posee un título de licenciatura en enseñanza del inglés de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. El licenciado Vargas posee un diplomado en educación intercultural y actualmente es maestrante en didáctica de lenguas y culturas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. También es formador de formadores para el proyecto de lectores líderes de USAID. Las lenguas que domina son el garífuna, el inglés y el español. Entre sus temas de interés para investigación se encuentran las lenguas y culturas indígenas. El licenciado Vargas en el 2020 publicó junto a otros investigadores el artículo Educar en la diversidad, desafíos de la educación superior en la enseñanza de la lengua garífuna. Damos la bienvenida al licenciado César Vargas. Antes de darle la palabra al profesor Vargas, le recordamos a nuestra audiencia mantener sus cámaras y micrófonos apagados. Asimismo, les recordamos que pueden participar de manera activa a través de la sala de chat de esta sesión. Nuestro equipo técnico estará colaborando, dando lectura a todas las interrogantes y o comentarios que puedan tener en relación a la conferencia sobre diversidad lingüística y cultural en Honduras. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida al licenciado César Vargas. Muy buenas tardes a todos y todas que me escuchan. Y bueno, es algo complejo ahora interactuar, ya que muchas veces al abrir la cámara vamos a sobrecargar la red. Sin embargo, vamos a hacer lo posible de que el diálogo que vamos a emprender en esta tarde, pues tiene que ver con este tema de la diversidad lingüística y cultural. Pero, ¿por qué hablar de diversidad lingüística y cultural a partir de Honduras, siendo que vivimos en un mundo globalizado, podríamos decir? Pero, ¿cómo podemos ser globalizados en un mundo donde no vemos realmente dónde están las lenguas que se hablan en Honduras? ¿Cuál sería el papel entonces de los profesores? ¿Cuál es el papel de las universidades? ¿Cuál es el papel que juegan los hablantes de las lenguas precisamente? Entonces, el diálogo de hoy lo vamos a enmarcar precisamente en esa reflexión para que podamos ver también que aunque estemos en el departamento de lenguas inglés, también es importante que podamos ver hacia dónde nos conducimos. No sé si logran ver la pantalla. Sí, solo claro me que sí. Gracias. Bueno, mi formación es didáctica. Voy a tratar de hacer un abordaje desde el nivel general para que podamos dialogar. En cualquier momento
Si alguien quiere generar un comentario, también puede hacerlo. Voy a tratar también de ser bastante breve, respetando los tiempos que ustedes tienen. Me preguntaba entonces, al compartir, ¿de qué vamos a hablar en esta tarde? Ya les resumía estos 3 puntos importantes que necesitamos abordar. No voy a hablar realmente desde la perspectiva del pueblo garífuna, sino que voy a hablar desde la posibilidad que estamos teniendo en este momento como maestrantes y revisando qué nos dice la literatura, qué nos dice sobre la enseñanza de las lenguas y hacia dónde nos dirigimos en este preciso momento. ¿Cuál es el contexto de las lenguas en el mundo y en Honduras? Pues hablar de diversidad lingüística, le llamamos a la existencia de distintas lenguas, se le denomina esa diversidad. Se ha calculado en el mundo, se hablan más de 7.000 lenguas. Algunos autores hablan de 8.000 hasta 10.000 lenguas. Pero aquí me llama la atención lo que nos puntualiza precisamente este Instituto de Lenguas de México, donde nos hace repensar un poco también sobre la lengua de señas. Entonces, vamos a decir esta tarde que las lenguas es una forma de ver el mundo también, pero decíamos lenguas y culturas, pero no podemos ver las culturas sin ver la lengua, porque están interlazados estos términos. La diversidad lingüística, ¿cómo está en el mundo actualmente? Pues esta diversidad, según un conteo general que ha hecho también el Instituto de Lenguas de México, manifiesta que el 32% de las lenguas están en el Asia, al igual que las lenguas africanas en el continente americano, representan un 15%, manifiestan. Y en el Pacífico Sur, alrededor del 18% de las lenguas. Y en el continente europeo se representa un 3% de estas lenguas. Pero habría que indagar un poco más sobre lo que está ocurriendo precisamente en Europa, sobre esta migración de las lenguas. Podemos manifestar también en esta tarde, de acuerdo con documentación realizada por el maestrante también Kenny Castillo. Kenny Castillo manifiesta que en los últimos años, en los últimos 5 a 10 años, se ha movilizado hacia Europa cualquier cantidad de población. Y entre esta población está la población indígena de nuestro país. Me imagino que también algunos de ustedes tienen familiares que han podido emigrar hacia estos países. Y lo que quiero resaltar precisamente en este hecho de migración es que también ellos van a conformar una comunidad ya a partir de la migración. Pues en esta experiencia lo estoy resaltando precisamente porque hemos encontrado algunos compatriotas que están compartiendo por allá y nos dicen, no, aquí vienes un domingo en Barcelona y encuentras cualquier cantidad de garífunas en especial. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo está el tema de la lengua? ¿Cómo estamos interactuando? No todos hablan, eso sí te voy a ser sincero, pero al menos desde casa yo estoy haciendo el intento de poder hablarlo con mi hija. Entonces, así está un poquito la diversidad en el mundo como resultado de la migración también, que esta puede ser obligatoria o puede ser voluntaria. Pero, ¿qué representa la pérdida de la diversidad lingüística? ¿Por qué deberíamos, desde el Departamento de Lenguas Inglés, por qué deberíamos preocuparnos por la pérdida de la diversidad lingüística? Bueno, de acuerdo con David Cristal, las cifras de lenguas en el mundo oscilan entre 6.000 y 7.000. Este es un dato que nos da este autor, que me gustó documentar un poquito sobre él. Y nos dice también que si esto es cierto, somos más ricos incluso, manifiesta David Cristal. Pero si dentro de un siglo la mitad de estas mueren, habremos perdido la mitad de la riqueza cultural histórica del mundo. Entonces, la pérdida de la diversidad es también conducir
a una cultura de monolingüismo, monoculturalismo, es decir, una cultura, una lengua para poder comunicarnos. Imagínense qué aburrido sería entonces comunicarnos en una sola lengua. Entonces, ¿qué hay de aquellas culturas que no comparten precisamente este punto de vista? ¿Cómo se va a transmitir esta cultura? Porque la lengua surge precisamente, la cultura está íntimamente ligada a la cultura. Sin lengua, no, ya sería una cultura híbrida, como diría el profesor Cristal. Y nos sigue manifestando en esta tarde que el desarrollo de múltiples culturas es tan importante y que el papel que desempeñan las lenguas es crucial, porque la cultura se transmite principalmente por medio de la oralidad y la escritura. De acuerdo con ello, al morir una lengua, se lleva consigo toda una cultura. Por eso estamos reflexionando precisamente en esta tarde sobre la importancia de la diversidad, porque a partir de nuestra universidad, si bien es cierto, hemos realizado grandes avances. Tenemos departamento de francés, tenemos el inglés, creo que el chino mandarín también. Tenemos diversidad de lenguas en nuestras universidades, pero también este espacio nos sirve para poder reflexionar también cómo podemos replantear a partir de lo nuestro. ¿Qué tanto me puedo involucrar? Independientemente que yo pertenezca a un pueblo étnico o no, pero soy hondureño. Por eso es que la UNESCO en el 2001 también coincide con este escrito de David Cristal, proclama precisamente la lengua, la cultura, la música del pueblo garífuna en especial como patrimonio intangible de la humanidad. Y esto lo cita la UNESCO, no lo digo yo. Entonces, ¿qué significa que sea patrimonio de la UNESCO esta lengua en especial? Significa que las instituciones educativas, en cualquiera de los niveles, deben volver a ver, deben reflexionar sobre la necesidad de incorporar precisamente estos estudios, pero también de documentar, que voy a hablar un poquito más enseguida. Ahora bien, hablando sobre Honduras y esta diversidad, en el mapa que estamos proyectando, presentamos la lengua lenca, el misquito, el garífuna, el chorti, el tolupán, el pech, los tahuacas. Cada una de estas culturas tiene su propia forma de ver el mundo y lo puede interpretar precisamente a partir de la lengua. No es lo mismo expresarme desde mi lengua propia a hablar en una lengua nacional, que también esta categoría de nacionalidad de las lenguas tiende también a segmentar o tiende a minorizar las lenguas, porque en este espacio no me atrevería a decir que son lenguas minoritarias, no, son lenguas, pero en este cuadro precisamente hace falta una lengua y muchas veces, y es precisamente la lengua criol. Pero antes de continuar, tengo una pregunta y ustedes me ayudan a reflexionar, por favor. Mi pregunta es, para poder reflexionar, ¿estas lenguas que se hablan en Honduras son un dialecto? ¿Son lenguas? ¿Son idiomas? ¿Cuál es nuestra representación sobre estas lenguas? Abro el micrófono para escuchar 2 o 3 participaciones. Preguntaré de nuevo si son idiomas o son dialectos. ¿Qué representación tenemos sobre estas lenguas? Hola, ¿me escuchan? Le recordamos a la audiencia que pueden escribir sus respuestas
en la sala de chat y nosotros le damos lectura inmediatamente. Perfecto. Entonces, voy a repetir la pregunta en tanto ustedes puedan compartirnos en el chat. ¿Son lenguas? ¿Son idiomas? ¿O son dialectos? ¿Cómo los denominamos? ¿O cómo los conocemos? A ver si tenemos alguna respuesta. Sí, en su mayoría, licenciado Vargas, pues los muchachos dicen que son dialectos. Okay. Otras personas dicen que son idiomas. Bueno, hay bastantes respuestas y pues son diferentes ambas. Unos dialectos y otras idiomas. Muchas gracias. Ahora, como les decía, siendo estudiante de esta maestría, pues lo que pretendemos a partir de aquí es acercarnos a lo que dice la literatura, porque yo me puedo emocionar en esta tarde y decirles, no, esto es lo que digo yo porque soy César y eso es lo que digo y eso es la ley. No, tampoco así, sino que lo que pretendemos es que podamos reflexionar a partir de lo que nosotros estamos pensando y qué representa lo que nosotros podemos manifestar precisamente en estas tardes. Por eso, quiero compartir con ustedes entonces, para ayudar a dar una respuesta más asertiva, les voy a compartir lo que dice David Cristal, y este es un autor que les invito a que podamos repasar en su libro Muerte de Lenguas. Dice, dos sistemas de habla se consideran dialecto si las mismas lenguas son inteligibles, es decir, si son capaces precisamente de entenderse. Pero también la literatura nos dice que un dialecto es la variación interna de una lengua. Entonces, muchos autores, también el Instituto de Lenguas de México, lo reafirma de esta forma, de que las variaciones internas de un idioma mismo, podríamos decir entonces que hablamos un dialecto del castellano, porque es variación interna. Pero también estas lenguas tienen sus propias variantes. Desde la literatura que hemos estado revisando, y nos dicen que no estamos equivocados en eso. Y David Cristal nos afirma una vez más en esta tarde y nos dice, dos sistemas de habla se consideran dialecto si las mismas lenguas son inteligibles. Ahora, ¿me están entendiendo ustedes en este momento en español? Porque estoy hablando en español. Kabahabunga diasgara ahanaya no halaugarifuna. Gufuran de hukoifuna salenaria guberrabamito. Gufuran de humotifunasa. ¿Alguien entendió lo que quise dar de lo que hablé en garífuna en este momento? Bueno, creo que la respuesta va a ser no. Entonces, David Cristal nos habla sobre esa inteligibilidad de las lenguas. Pero no nos entendemos entonces porque no estoy hablando un dialecto del español. Estoy hablando en un idioma con su propio dialecto precisamente. Pero este dialecto puede variar. ¿De dónde puede variar? Puede variar entonces por la región. Puede variar entonces porque allá en Belice se habla hay algunos términos, algunos elementos propiamente de la cultura de país en Belice que le incorporamos y que nos hacen ser diferente al garífuna de Honduras. Pero esto no significa que esta lengua no se pueda entender entre ella misma. Entonces, estoy hablando el garífuna hablado por los beliceños, el garífuna que hablan los hondureños. Entonces, ahí sí tengo una representación de una dialectología, hablando en un término lingüístico. Sin embargo, es para que podamos ir como que aterrizando un poco cuál es nuestra percepción, porque esta percepción también incide sobre el tema de decisiones que podamos realizar. Seguimos.
esta es una de las lenguas que no aparecía en el mapa antes presentado. Y a mí me llamó poderosamente la atención el National Creole Council, que nos manifiesta lo siguiente. En Honduras solemos decir, ok, en Honduras se hablan dialectos, se hablan lenguas y se habla un inglés mal hablado de Islas de la Bahía. Y esto, a partir de la reflexión en la maestría, hemos estado como dialogando con muchos profesores. Y pues gracias también al espacio que nos brinda la universidad, que hemos tenido la oportunidad de poder interactuar con profesores de todas partes del continente, de todas partes, extranjeros. Es más, la pandemia nos ha servido como una oportunidad para poder interactuar desde cualquier punto geográfico del mundo. Pero lo que quiero puntualizar aquí, cuando nos referimos al creole como un inglés mal hablado, quiero replantear en esta tarde, quiero llevarlos a reflexionar y que no quiero que se queden solamente con esa información. Y nos dice el Instituto National Creole Council. Creole has been, therefore contributes a great deal to Belize history and development. Even after Belize becoming an independent nation, Creole was already ingrained in our culture. Later, in 1995, the National Council ensured that the language was properly studied, written, and recorded as a language. Esto no lo digo yo, lo dice el National Council de Belice. Pero, ¿qué pasó entonces con el de Honduras? ¿Alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a Islas de la Bahía, compartir con la lengua directamente, más allá de nuestra percepción, más allá de lo que nosotros estamos pensando sobre lo que es la lengua? Les voy a dar un minuto para que piensen. ¿Han escuchado en algún momento a los creoles hablar a partir en su lengua propia? Nosotros que we say that we speak English. No, we say I'm bilingual because I speak English and Spanish. Even trilingual because I speak Garifuna too. But if you speak to someone in bilingual, you won't understand because this is another culture. This is another point of view of the language. Entonces, esa es una cultura totalmente diferente. Tienen su forma, su lengua. Tienen su gastronomía, que es impresionante. ¿Quién cocina entonces? Si estamos diciendo que es una lengua, un inglés mal hablado, entonces, ¿cómo diríamos de la cultura? ¿Es una cultura mal emprendida? ¿Diríamos eso? Sería una falta de respeto a esta cultura. Entonces, en Honduras se habla creole. Y lo dice el National Creole Council de Belice, porque también aquí hay especialistas en el creole quienes documentan. Tuve la oportunidad de participar en un evento de la juventud afrocentroamericana en Nicaragua en el 2011 y me encontré con una profesora que escribía en creole. Créanme que para mí fue tan impresionante encontrar una profesora de esa magnitud y ella me decía, no, es que no es inglés, es creole, pero orgullosa de lo que era. Entonces, ¿cómo entonces nosotros como hondureños podemos repensar nuestra forma de ver las lenguas para poder valorizar esa diversidad lingüística que tenemos precisamente en el país? Un ejemplo de ello, entonces, si es creole y nosotros, me van a decir, vamos a decir entonces, no, ese inglés está mal escrito. Entonces decía, esto también lo tomé del National Creole Council. Me love Belize. I love Belize in English. How much it is? How much does it cost? Si observamos, entonces es una estructura diferente. Pero me fui un poquito más allá
a indagar un poquito sobre la riqueza que representa esta lengua, que muchas veces por llamarle un inglés mal hablado, mal pronunciado, muchas veces ofendemos a esa cultura. Muchas veces también los nativos mismos de estas culturas dicen, no, lo mío no es válido, lo mío no sirve. Pero no, debemos acercarnos. Como estudiantes, como académicos, necesitamos acercarnos a ese mundo y palparlo precisamente. Si no hemos podido escuchar hablar en criol, yo les invito a no decirlo, porque aquí estoy representando también una fotografía en la comunidad de Pandytown. Ese es un grupo de niños que si ustedes escuchan a estos niños hablar, wow, se van a sorprender, porque si usted habla inglés no le vas a entender. Y recientemente, en el mes de diciembre, también he estado documentando un poco, compartía en esa comunidad y me decía una niña, no, es que nosotros hablamos en criol entre nosotros, pero también hablo inglés, decía ella orgullosamente. Pero, digo yo, ok, sí, habla su lengua, pero también la escuela necesita decirle a esta niña que su lengua, no su dialecto, es importante y que es parte de la diversidad lingüística de este país. Pero para acercarnos un poquito más a este punto de vista, me fui y revisé un poco lo que es el portugués. Si vemos el portugués, dice café da mañana, devagar. Estamos hablando y podemos comprender en español. Pero ¿por qué no decimos también que el portugués es un dialecto? No, es una lengua oficial. Y da la casualidad que tiene un dialecto también. Porque los de Portugal dicen, no, nosotros hablamos el portugués original. Pero los de Brasil dicen, ok, nosotros hablamos el portugués real. Pero son variaciones internas que se van dentro del mismo idioma. Y esa es una de las mejores demostraciones que podemos hacer sobre esta lengua precisamente. Seguimos. Educar en la diversidad. ¿Qué representa esto? Voy a hacer un paréntesis aquí. Y este es un trabajo que pudimos realizar en el año 2020 con un grupo de colegas, la profesora Jessica Fernández, doctorante, a la profesora Sodi Georgina Ruiz, que maestrante también de la didáctica de lenguas y culturas, el profesor Randy García, que es doctorante también, y mi persona. Pues nos pusimos a reflexionar un poquito y pudimos encontrar a través de la documentación que educar en la diversidad supone, en definitiva, pensar en una escuela para todos, en unas posibilidades sociales, no excluyentes para nadie. La forma como nos vemos debe ser de una forma respetuosa. Entonces, por eso nos dice que supone resolver progresivamente y en la práctica los dilemas como uniformidad, diversidad, homogeneidad, heterogeneidad. ¿Cómo llevamos esto precisamente a la práctica? A partir de repensar nuestra forma de ver las lenguas. Por eso son importantes las lenguas en el mundo. Educar en la diversidad, como también desde la investigación sobre la diversidad lingüística en el nivel superior. Hablar de educación intercultural, por ejemplo, o hablar de la diversidad lingüística, también nos imaginamos cómo se está abordando la educación intercultural en nuestro país precisamente. Y decimos, ok, es que en algunas comunidades se va a enseñar en lengua miskito, se va a hablar en lengua garífuna. Pero, ¿qué pasó entonces con la importancia que estas representan para que usted también pueda entenderlas, para poder aprenderlas? Entonces necesitamos que el nivel superior también, desde nuestra máxima casa de estudio, también replantee este discurso sobre cómo podemos abordar la formación de los profesores desde la interculturalidad,
pero no una interculturalidad desde el discurso. No una interculturalidad donde nos dicen, sí, es que tenemos una población de misquitos, tolupanes en la universidad. Pero, ¿cuál es la política puntual que aborda? Y en este artículo también damos a conocer cuál es el avance y los desafíos que presenta la universidad en este artículo que nosotros lo titulamos Educar en la diversidad, desafío de la enseñanza de la lengua garífuna en el nivel superior para Honduras. Es un desafío fuerte, pero este artículo nos ayuda también para que las autoridades puedan tomar decisiones. En este momento, uno de los grandes avances que podemos mencionar es precisamente esta maestría, donde pues la compañera que gracias a ella, la profesora Evelyn Vanessa, que hemos reflexionado tanto a través de nuestras clases y nos dice, y decíamos, ok, esto no puede quedar solamente en este espacio. Necesitamos trascender, necesitamos también interactuar. Y esa es una de las razones por la cual estoy compartiendo también con ustedes en esta tarde. ¿Por qué desde el enfoque didáctico? Pues mi formación tiene que ver con la didáctica, pero para poder esto necesitamos ver el plurilingüismo. Eso significa que las lenguas indígenas y criol, diría yo, de Honduras deben ser parte del contexto educativo en todos sus niveles. Hemos venido hablando de la educación intercultural bilingüe, diría bilingüe, y que esta educación intercultural prácticamente se ha dejado en manos solamente de un grupo, ¿ok? En el caso de Honduras, tenemos una subdirección de educación para pueblos indígenas y afrohondureños. Pero solamente para reflexionar, ¿qué tanto incide la Secretaría de Educación en este quehacer educativo? ¿Qué tanto incide la Secretaría de Educación, las universidades en la formación de los profesionales? La universidad pedagógica, la universidad autónoma. ¿Cómo estamos dialogando para que realmente esta educación que estamos añorando pueda llegar a los pueblos? La diversidad cultural, entonces, desde la pluriculturalidad, debe entrar en el salón de clases como una forma de ver los conocimientos desde las diferentes miradas. Es decir, las lenguas últimamente las hemos tomado, perdón, voy a tomar un poquito de agua, las hemos tomado como hemos dicho que son dialectos, erróneamente dicho, entonces no tienen cabida en el salón de clase, ni en el nivel básico, ni en el secundario, ni en el nivel superior. Pero, ¿cómo podemos hacer esto? Necesitamos entonces, como estudiantes de lenguas, ahora voy con nosotros como profesores y estudiantes. Como estudiantes de lenguas, entonces necesitamos comprender que no es inglés el punto central. Son las lenguas, precisamente. Es cómo podemos interactuar con estas lenguas. Cómo a partir de mi proceso de formación, desde la universidad puedo aportar hasta las lenguas, porque no hay una licenciatura en la enseñanza del criol, no hay una licenciatura en la enseñanza de la lengua garífuna, pero es enseñanza de lenguas. Entonces, por eso estamos hablando del plurilingüismo y la pluriculturalidad que debe entrar en el salón de clase. Nos dice la magíster aquí que tenemos más de 250 personas en la sala. ¡Wow! Ese es un gran logro para esta tarde. Y creo que antes solo voy a abordar este punto y si podemos compartir un poco y luego seguir, escuchar unas 2 participaciones hasta este punto, luego para que podamos continuar. Desde el punto de vista didáctico, entonces, la didáctica de las lenguas y las culturas, en su sentido más estricto, conlleva a la interacción de estas, cambiar los paradigmas.
y nuestra representación sobre el valor de las lenguas. Porque en tanto nosotros digamos son dialectos, entonces no, son dialectos, esto no vale. No, son lenguas que necesitamos incorporar. Ahora, ¿cómo lo enseño? ¿Cómo lo incorporo en el salón de clase? Bueno, los niños hablan su propia lengua. Una actividad que pueda generar en español, en inglés, puedo compartir con un niño. Por ejemplo, decía uno de los autores, puede ser esta actividad que lo haga en su propia lengua. Por ejemplo, yo tengo aquí esta profesora, está compartiendo en la Universidad de Bicu en Nicaragua. Está enseñando en el nivel superior. Pues Monse, que es orgullosamente hondureña también, nos ha compartido sobre su experiencia. Por eso, pues le tomé esta foto para poder mostrarles también cuáles son los lugares, de dónde podemos partir, qué más podemos hacer. Entonces, voy a quedarme hasta este punto precisamente para que podamos compartir un poco. Escuchen. Bien, una vez más les recordamos, jóvenes, que tenemos la sala del chat para que ustedes puedan compartir sus respuestas y pues sus participaciones van a ser leídas al conferencista. Gracias. ¿Qué tenemos en este momento? Estamos esperando las participaciones. Bien, entonces vamos a concluir, luego voy a dejar de presentar para que podamos interactuar un poquito. Me llama la atención cuando hablamos de ecología lingüística, me estoy refiriendo también al mismo término de lo que es diversidad lingüística. Y nos dice este autor que el abordaje de la ecología lingüística incluye, uno, nos dice, el planeamiento de las comunidades lingüísticas estables. Estas comunidades lingüísticas las podemos establecer en los centros educativos, podemos establecerlos en las universidades, podemos establecerlos en nuestro entorno, también en casa. Porque hay una responsabilidad, hay un trabajo que hacer desde casa también, en complementariedad con la escuela. La escuela como todo un sistema, me refiero. Y eso lo decía la profesora Moore, que tuvimos la oportunidad de compartir con ella nuestra clase sobre didácticas plurilingües y pluriculturales. Y hacíamos esta reflexión precisamente. Y este autor nos reafirma lo que nos compartía la profesora. Crear un sistema de acopio de la L2, esa lengua que necesitamos aprender para poder iniciar la interacción con ella. Nos dice también este autor que necesitamos exigir un sistema, un programa de revitalización lingüística e integración temprano de las otras prácticas sociales. Y precisamente en el 2013 tuvimos una interacción una vez más con Nicaragua, con un grupo de niños que pudimos traer desde ese país a Honduras para poder hacer una inmersión lingüística en las comunidades de Iriona, en el departamento de Colón. Al año de llevar a estos niños a Nicaragua, pues créanme el orgullo que sentían los padres cuando nosotros presentamos a estos 11 niños y que ya podían al menos presentarse en una lengua que está en peligro en aquel país, hermano. Precisamente en el 2017 murió uno de los últimos garífuna hablantes en aquella nación. Y tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Él se llamaba Absalom Velázquez. Y Absalom Velázquez nos decía, yo soy de Ducamacho Nao, nos decía, soy de la comunidad de Tocamacho, en el municipio de Juan Francisco Bulnes, en Honduras. ¿Cuáles son los desafíos para poder ir terminando mi intervención? Interculturalizar la educación. Política lingüística. Esta política lingüística desde la educación
tiene mucho que ver con nuestras universidades también. En nuestras universidades, cada departamento representa precisamente un esfuerzo que se pretende hacer a partir de la enseñanza de esa lengua. Llámese francés, llámese inglés, llámese italiano. Sin embargo, ¿cómo desarrollamos una política que pueda involucrar también las lenguas nuestras? Incorporar las enseñanzas en la educación superior. Claro, esto es un proceso, esto no se logra de la noche a la mañana, pero sí es necesario iniciar a reflexionar sobre ello. Desde la sociedad, valorar la diversidad lingüística, no cortar esa transmisión generacional. No le voy a hablar a mis niños en esa lengua, porque esa lengua no es de ellos. No, ojo, le estamos quitando un derecho. Le estamos quitando un derecho a su propia lengua. Desde la investigación, generar propuestas de cambio, documentar las lenguas e investigación lingüística. Precisamente, ahora que ustedes como estudiantes de la licenciatura, algunos de maestría, nuestra tesis de grado necesita replantear la visión, precisamente recoger ese punto de vista de lo que es la diversidad lingüística. La Universidad Autónoma nos dice, ok, esta es la visión que nosotros tenemos sobre la investigación y estas no es algo que dice César, sino son las líneas de investigación precisamente que está replanteando nuestra universidad en este momento. ¿Qué podemos concluir entonces en esta tarde? La diversidad lingüística y cultural es parte de nuestra realidad como hondureños y atenderla, atentar contra ella es atentar en contra de toda una forma de vida. Las políticas educativas orientadas a los pueblos indígenas y afrohondureños no están finamente articuladas entre la educación básica y la educación superior. Y esto lo podemos concluir en este estudio realizado por este grupo de compañeros, incluyendo a mi persona, la profesora Jessica Fernández, el profesor Randy, la profesora Sodi Ruiz y mi persona, que pudimos hacer toda esta documentación y fue publicado en una revista de la UNESCO. La diversidad lingüística debe ser punto de referencia para la enseñanza de las lenguas. Ya lo decíamos, no solamente el inglés, sino que hay una diversidad que necesitamos incorporar. Al incorporar esta diversidad, como consecuencia, vamos a fortalecer las culturas. Estas son algunas de las bibliografías consultadas que también les podemos compartir esta presentación. O en Buseremi, lo agudale hichubenu, lo gabela naeno a homa rabame yule. Afiatina gibetilunti wadigni, Casey Arufu Dajatiño. Creo que tenemos mucho trabajo que hacer como profesionales, como investigadores, como estudiantes, para poder valorizar esta diversidad. Pero más allá de valorizarlo, llevarlo a la práctica, no solamente desde el discurso, sino la práctica. ¿Qué estrategias puedo yo tomar desde la enseñanza del inglés, que es mi formación? No sé si en el público tenemos garífunas, no sé si tenemos misquitos, no sé si tenemos pech, tahuaca. ¿Qué puedo hacer yo desde mi realidad? Porque, ojo, hace falta también este trabajo de investigación. Hace falta mucho trabajo de documentación, que precisamente nuestra universidad, y orgullosamente lo digo, está preocupada por este punto. La creación de esta maestría, la coordinación desde el Departamento de Lengua. Este encuentro no es casualidad. Este encuentro es parte de estos pasos que se inician a dar. Entonces, voy a quedarme hasta ahí en este momento y escuchar su participación o si tienen un comentario o alguna pregunta.
Bien, muchísimas gracias, licenciado Vargas, por su excelente presentación. Vamos a comenzar, ¿verdad?, con las preguntas. Gloria Acosta dice, ¿de qué manera podemos aprender las lenguas de nuestro país? Gracias, Gloria. Y esta es una pregunta que es recurrente y creo que necesitamos empezar a responderla. Y va a ser respondida en la medida que formemos a los profesionales. Lo que quiero que imagine la profesora Gloria en este momento es que no existe el suficiente profesional. Sin embargo, podemos empezar a hacer pininos desde las universidades. Hay espacios, por ejemplo, en la maestría tomamos lengua y cultura garífuna 1, lengua y cultura garífuna 2. Ese es el espacio, pero sería mentirle en este momento decir que hay un espacio ya exclusivo para la población en general. Y precisamente a eso es lo que quiero que reflexionemos. ¿Cómo dar respuesta? Porque no solamente está en manos de César, sino que está en manos de nosotros como hondureños. ¿Cómo podemos rescatarla? Y totalmente de acuerdo con la pregunta de Gloria. Excelente, muchísimas gracias, licenciado. Tenemos un comentario que dice, ¿es necesario sensibilizar, promocionar y consolidar la lengua o lenguas propias de cada comunidad como ejes vertebradores de un proyecto educativo plurilingüe y de un modelo educativo intercultural con una finalidad de cohesión social? Efectivamente, y creo que ese es uno de los objetivos que me traía hoy compartir con ustedes. Y que no solo yo lo haga, sino que sensibilizar, como dice el participante. Sensibilizar porque también la sensibilización nos lleva a un cambio de paradigma. Totalmente de acuerdo. Ok, proseguimos con el comentario de Franci Díaz. Dice, me parece excelente la inclusión de estas lenguas. Considero que no estamos muy al tanto de la diversidad de estas en nuestro país. Sería muy interesante aprender más de ellas. Muchas gracias. Efectivamente. Creo que también aquí tiene que ver, de repente, este proceso de aprendizaje. A veces yo en mi proceso de estudio, hasta el grado de licenciatura ya dije, no, es que también los demás pueden aprender mi lengua. Entonces yo compartía, pero no todos tenemos esa sensibilidad. Por eso recurro nuevamente a esa palabra mágica y que es sensibilidad hasta desde nuestra misma población, pero también desde la población en general. Decirle a aquella persona, no, tu lengua es valiosa, no es un dialecto, tu lengua es valiosa y parte de la diversidad lingüística. Por eso también yo como hondureño tengo derecho. Tengo derecho por dos razones. Uno, porque es patrimonio intangible de la humanidad. Dos, porque soy hondureño y forma parte de la diversidad lingüística de mi país. Excelente, licenciado. Proseguimos con un comentario de Ana del Carmen Aguilar que dice, si habla respecto a la interacción como medio de aprendizaje, se podría abordar con un enfoque interlingüístico donde se refuercen estas lenguas. Así también se crea ese vínculo de alteridad entre los hablantes, ya que se realiza en colaboración sin jerarquizarse entre dichas lenguas y permitiendo lo intercultural. Ahora vamos a la segunda parte del comentario que dice, por ende, como menciona, es necesario la creación de los procesos y todo parte a través de las teorías o hipótesis y poder abordarle con la investigación para el cambio de paradigma. Es necesario un enfoque paradigmático de esta, así es perteneciente a nuestras necesidades y resolutivo. Diría el profesor Santiago Jaime Ruiz, director el decano de investigación de nuestra universidad, diría él, tema de investigación.
Totalmente de acuerdo con el comentario, porque necesitamos hacer esa aproximación desde la literatura. ¿Qué piensan los demás autores sobre la enseñanza de estas lenguas? Para no quedarnos solamente en el conocimiento, lo que los demás dicen. Los demás dicen, pero ¿en base a qué? Dicen esto. Pero también nosotros necesitamos replantear. En nuestras universidades se genera tanto conocimiento científico, pero no es expandido. Este conocimiento está quedando solamente en nuestro campus. Necesitamos darlo a conocer. Por ende, lo que mencionan los compañeros es toral para abordarlo en nuestra tesis de grado, de maestría, de doctorado, hasta poder aportar al mundo de la ciencia. Muchísimas gracias. Ahora tenemos un comentario y una pregunta de Santiago Ruiz que dice, en las escuelas siempre nos decían los maestros que las lenguas indígenas son dialectos, pero usted dice que la literatura indica que un dialecto es la variación de una misma lengua. La pregunta es, ¿entonces los maestros estarían equivocados al decir que eran dialectos? Bueno, ojalá que no me esté escuchando mi maestro de primer grado, pero sí tiene mucho que ver con cuál era nuestra, o cómo nos dijeron, es decir, cómo se nos empezó a enseñar el español, porque había una teoría de la castellanización, es decir, la monoculturización. Es más, el idioma oficial, diría, el idioma oficial en Honduras es el español, nos dicen. A partir de ahí, el mensaje que enviamos a los profesores en este momento, no, deben aprender español. Incluso, como dice el profesor, en aquel momento muchas de estas lenguas desaparecieron precisamente por el castigo que se le imponía a los estudiantes y les decían, aquí no hables del gurú gurú. Y como resultado de ello, solo quiero ejemplificar de esta forma, como resultado de ello, hoy día, la población en general se pregunta, ¿y tú por qué siendo misquito o siendo garífuna no hablas la lengua? Entonces es importante recordar de que ese momento histórico marcó la vida de las poblaciones indígenas, la cual le cortó esa aspiración. Entonces podríamos afirmar de que los profesores en ese momento no estaban actuando de la forma correcta en su apreciación sobre la lengua. Porque vamos a decir, sí, enseñaron, pero su apreciación sobre la lengua no era la correcta. También cabe destacar, mencionaba en esta intervención de que era importante la formación de los profesores. Entonces, en aquel momento, los profesores no tenían la suficiente formación académica, lingüística, para poder entender en este momento. No tenían esa literatura que nos dijera y no había esa reflexión sobre la lengua. Y creo que no solamente ocurrió con Honduras, ocurrió con muchos países donde hoy día lamentamos la pérdida de estas lenguas y que David Cristal lo manifiesta también en La muerte de lenguas, que en muchos de estos lugares lamentamos, dice él, que hoy desapareció tal lengua. En este momento no recuerdo el nombre de la lengua, pero sí dice David, y dice lamentablemente. ¿Por qué lo lamenta? Porque hemos perdido una cultura. Hemos perdido un cúmulo de conocimiento. Entonces, volviendo un poco a esta mirada, desde el punto de vista de los profesores de ese momento, creo que no estaban actuando de acorde a lo que estamos nosotros viviendo ahora, desde esta formación, desde la maestría que estamos induciendo, desde el doctorado, porque esto no termina aquí, necesitamos seguir. Por eso mi invitación a que a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo, que necesitamos integrarnos. Necesitamos que el estudiante de licenciatura en lenguas, y yo diría en lenguas, no solamente en inglés, empiece a visualizar esta diversidad
y empezar a ver el proceso de la didáctica para poder enseñar estas lenguas. Porque sí es posible, pero esto es posible amalgamando esfuerzo, instituciones, que nuestra universidad haga lo pertinente, que el Estado como tal haga lo pertinente. Necesitamos políticas lingüísticas, decíamos, necesitamos identificar el contexto. Y cuando hablo de contexto, precisamente me refiero a la pregunta del doctor Santiago y nos decía, ok, hay contextos donde la lengua, hablando específicamente de la lengua garífuna, ya no pertenece a su lengua familiar. Es decir, su primera lengua ya no es parte de ello. Entonces, estos niños necesitan aprender la lengua, porque el proceso de transmisión ya se cortó. ¿Y por qué se cortó el proceso de transmisión? Por ese momento histórico también. Ahí me voy a quedar un poquito, compañera Cecily. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Vargas. Proseguimos con una pregunta de parte de Ramón Iscoa, que dice, buenas tardes, me gustaría saber qué pasó con la propuesta que hizo el licenciado Jesús Enríquez con la creación de una escuela de lenguas autóctonas. Creo que necesitaría investigar un poquito sobre el trabajo de este profesor. No sabría decirle si hasta el momento fue desde la universidad, pero estaría muy interesante documentar un poquito qué pasó y para que le podamos dar seguimiento definitivamente. Desconozco en este momento cuál fue el proceso que desarrolló el profesor. Entonces, pero sería muy interesante, y recalco, retomarlo. Muy bien, proseguimos con un comentario de parte de la compañera Keila Ligona. Dice, en mi caso, yo soy de Yoro y he escuchado que aún existen adultos mayores que hablan la lengua tol. Esto es en la comunidad de Los Planes ubicada en Yoro, pero ellos han dejado de hablarla porque muchas personas los veían de manera diferente. Es que, ok, en Yoro ocurre un fenómeno muy interesante. Yoro es una de las únicas comunidades lingüísticas, precisamente lo que está mencionando Keila, donde el proceso de la EIB es el único que ha llegado ahí para poder intentar rescatarlo, para poder fortalecer un poquito. Entonces, creo que se necesita mayor acercamiento. Por eso decíamos, desde nuestras probabilidades como estudiantes de licenciaturas, como universidad, como ciudadano también de este país, que no tenemos el deber para poder ver qué pasa con esta lengua, porque también necesitamos una reflexión a lo interno de nuestras lenguas, a lo interno de nuestra cultura, y cómo podemos replantear este discurso. Por eso hablamos de plurilingüismo en este momento. ¿Por qué? Si hablan la lengua tol, también tienen el derecho a poder hablar inglés. ¿Por qué no hablar garífuna? ¿Por qué no hablar misquito? ¿Por qué no hablar el francés? O sea, estoy diciendo que necesitamos poner las lenguas en un mismo nivel, en un mismo valor para poder acceder a ella. Y lo que menciona Keila es una realidad. Y también diría que es una propuesta que necesitamos retomar desde la investigación para poder hacer una propuesta también al Estado, a la Secretaría de Educación y, ¿por qué no, a nuestra misma universidad? Excelente observación, licenciado. Bueno, yo tengo una pregunta personal. Usted, licenciado, conoce a mi familia. Nosotros fuimos criados aquí en la ciudad de La Ceiba y pues la gran mayoría de nosotros no habla garífuna, ¿verdad? Aún perteneciendo a la cultura. Pues
en la escuela a nosotros se nos dio la oportunidad de estudiar, pero con los años se fue perdiendo porque quitaron el programa. Entonces mi pregunta vendría a ser, ¿usted cree que así como en las comunidades garífunas se enseña el español? Porque hay muchos niños que hablan solamente garífuna desde que nacen, crecen y a lo largo de su vida, y por eso se les ha dado la oportunidad de aprender el español. Pero ¿cree usted que es también importante que en las escuelas se dé la oportunidad para las personas que viven en la ciudad y que pertenecen a esas etnias de aprender su lengua materna? Wow. Cecily creo que ha hecho una pregunta importantísima. Y cuando decía que el acercamiento que hemos tenido precisamente para la enseñanza de nuestras lenguas se remonta a la EIB, pero tenemos más de 2 décadas, perdón, hablando sobre la implementación de la EIB, pero necesitamos sacar la EIB, sacarla de la comunidad para que sea de Honduras, primero. Segundo, necesitamos que todos podamos tener acceso a aprender estas lenguas, porque no aprendemos lenguas como contenido, y esto lo manifestaba la profesora Danielle Moore. No aprendemos lenguas como contenido, aprendemos lengua para comunicarnos y para poder conocer una cultura. Por ende, sería valiosísimo que en las áreas que llamamos urbanos se puedan enseñar nuestras lenguas. Es más, en todas las instituciones, porque si estamos diciendo con el profesor, con la profesora Jessica, con el profesor Randy y la compañera Sodi, estamos diciendo que debe enseñarse en el nivel superior, entonces debe enseñarse en el nivel básico, debe enseñarse en la sociedad, debe enseñarse en Honduras y en el mundo. Porque tenemos cursos de lengua garífuna, por ejemplo, conozco al profesor Milton, que desarrolla un curso de lengua garífuna en Estados Unidos. Entonces, solo para que veamos un poco la dimensión, hacia dónde nos vamos con ello. Encontramos incluso en YouTube algunos videos sobre saludos en lengua garífuna, en lengua tol. Creo que se está desarrollando un curso en este momento. Creo que el profesor Wilson Martínez está desarrollándolo precisamente. Está desarrollando un módulo sobre esta enseñanza. Entonces, si observan, el campo está bastante deseoso de sembrar esa semilla. Tenemos mucho terreno que sembrar, porque si Cecily, si Carla, si Juana, si María hablan la lengua, son 3 personas que hablan la lengua y son 3 oportunidades que tenemos que la lengua no desaparezca. Muchísimas gracias, señor licenciado Vargas. Vamos a ver, esta es una pregunta de parte de Gloria Acosta también, que dice: Lic Vargas, me parece muy interesante su trabajo. ¿Hay alguna manera en la que podamos acceder a sus investigaciones? Sí, precisamente compartí el link con la magíster Diana. Creo que puede compartir el link con ustedes, y Cecily, puedo hacerle llegar también el PDF de la investigación que realizamos. No hay ningún problema. Claro que sí. Y también está en la página de la UNESCO, en la revista de Educación Superior, también se encuentra esta investigación. Ok, excelente. Con todo gusto, licenciado. Si me lo puede compartir, yo lo comparto con el resto de mis compañeros. Dice Eunice Caballero: un ejemplo de la implementación de políticas para la enseñanza de las lenguas indígenas es Paraguay, donde la mayor parte de la población que no es indígena habla guaraní. Orgullosamente. Orgullosamente. Y creo que necesitamos retomar el diálogo con estos países. Creo que en Paraguay, creo que incluso en el mismo Venezuela se han hecho grandes avances. Entonces, retomarlos como Puma, como universidad,
es un deber, es una obligación, diría, me atrevería a decir en este espacio. Entonces, totalmente de acuerdo. Es un orgullo que podamos rescatar nuestras lenguas antes que un día lamentemos. Un día conocimos una cultura que hablaba esta lengua, pero ya no la tenemos. Entonces, estamos a tiempo de retomar, estamos a tiempo de replantear precisamente. Hemos llegado al final de esta presentación. Agradecemos muchísimo al licenciado Vargas por la ponencia, muy interesante sobre aspectos lingüísticos y culturales, muy vinculante para el Departamento de Lenguas Extranjeras, sus estudiantes, sus profesores, asimismo también para todos los profesores e investigadores, a quienes les agradecemos por haber sido parte de esta conferencia, ya que hemos contado con la presencia de connotables profesores e investigadores del Departamento de Lenguas Extranjeras y de la Universidad Nacional en general, así también como la presencia del señor director de posgrados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el doctor Santiago Ruiz. Hemos sido entonces parte de la conferencia Diversidad Lingüística y Cultural en Honduras, a cargo del licenciado César Vargas. En nombre del Departamento de Lenguas Extranjeras y de la Unidad de Gestión de la Investigación Científica, agradecemos al licenciado Vargas por su tiempo. Ha sido sin duda alguna una tarde muy enriquecedora para todos nosotros, y también le damos las gracias a todos los miembros de la audiencia por haber asistido a esta conferencia. Muchísimas gracias a todos entonces, que tengan feliz tarde. Compañeros, les informamos que pues no hay lista de asistencia, dado que la conferencia se manejó con formulario de inscripción. Muchísimas gracias.